buenas tardes, queridísimos oyentes, Iglesia de Cristo, pueblo de Dios, discípulos de Cristo. Le damos la honra, la gloria y las gracias a Dios por este maravilloso día que nos entrega y disponemos nuestros corazones, todos nosotros, ustedes y todos los que seguimos al Señor para glorificarlo, agradecerle lo que Él está haciendo en nuestras vidas y lo que está haciendo actualmente en el mundo. Créame que todo lo que está pasando, por difícil que sea, Él lo tiene bajo control. Amén. Está bajo control de Dios. Alégrese y gócese, manténgase así, porque Dios está cuidando de su pueblo. Su pueblo debe mantenerse lo más fiel y leal a guardar los mandamientos, las palabras de Dios y mantenerse en santidad lo más que puede. Llénese del Padre, llénese del Hijo, llénese del Espíritu Santo, porque el enemigo no está jugando. Bien, hermanos míos, vamos entonces a abrir nuestras Biblias y vamos a leer desde el Salmo 119, versículos del 89 al 104, 89 al 104. Bien. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación en tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya mi aflicción hubiera perecido. Nunca, jamás, me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores te he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tu juicio, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Todos juntos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, vamos a estar glorificando el nombre del Señor con gozo, con alegría, y ponga su corazón, porque el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hay un poder que me consume corazón, fuego divino que quema y no puedo apagar. Yo canto oh, aleluya, aleluya. Yo canto oh, aleluya, aleluya. Hay un poder
Alabaremos al Señor con corazones contritos y humillados, rindiéndonos delante de Él, delante de su trono, reconociendo su poderío, porque no hay otro como nuestro Dios.
Que el Señor le bendiga muy rica y poderosamente a todo aquel que en este momento está escuchando esta asamblea de hoy, este mensaje que ha puesto el Señor en nuestros corazones para el día de hoy, para compartir, para edificarnos, para fortalecernos, porque la iglesia necesita el fundamento sobre Cristo, sobre la roca. Necesitamos fundamentarnos en su palabra. Necesitamos escudriñar, llenarnos y permitir al Espíritu Santo la obra en nuestras vidas. Y por eso a través de este medio nos congregamos también con el propósito de adentrarnos en las Escrituras y de conocer más del Señor. Vamos a estar buscando nuestras Biblias, la carta a los Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5, vamos a leer los versículos del 1 al 6. Romanos 5, del 1 al 6, dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Llegaba a mi mente, a mi corazón, se me plasmaba la palabra justificados. Qué importante es que entendamos este término aquellos que amamos y seguimos a Dios, los discípulos de Cristo. Porque por muchas razones, especialmente por nuestro propio orgullo, nuestro yo, la soberbia, por la humanidad que nos envuelve, podemos llegar a pensar que nosotros lo que hacemos nos justifica delante de Dios. Que las buenas obras, que aún el creer, que aún el obedecer, debe como consecuencia ser considerado una justificación, muchas veces para pedir a Dios, o decimos, Señor, pero si me he portado bien, ¿por qué no ha pasado tal cosa? ¿Por qué no me has respondido? ¿Por qué no me has dado esto? Justificamos nuestras quejas o nuestras querellas o lo que queremos delante de Dios. Muchas veces lo justificamos haciendo ver que por lo que hemos hecho merecemos algo. Recuerde algo, recuerde que es importante que entendamos que nosotros somos
inmerecedores de la gracia de Dios. Amén. Que lo que hemos obtenido es solo por la gracia, pero no una gracia merecida, no algo que nos ganamos, no algo que podamos justificar. Y ahora vamos a verlo a profundidad, porque tenemos que tener cuidado. Hoy en día Dios está usando a la iglesia, está bendiciendo a muchas personas. Tal vez le use a usted para bendecir a alguien más, para tocar la vida de alguien más, para ayudar a alguien que necesita, para dar una palabra de aliento. Pero en esos momentos tenemos que recordar lo que decía nuestro hermano Pablo. En ese momento tenemos que decir: vaso inútil soy, siervo inútil soy. Amén. No porque no haya hecho algo útil, sí, pero no porque lo hice de mí, sino porque hice algo que se me pidió, algo que Dios pidió de mí. Solo fui obediente. Es algún mérito. Si en algo se gloriaba, dice Pablo, es en hacer la voluntad de Dios. Lo único que podemos decir, bueno, es que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y al hacer la voluntad de Dios no podemos quejarnos porque su voluntad se manifiesta siempre en nuestras vidas. Ahora, por todo lo que está aconteciendo en el mundo, me pareció esta palabra me pareció muy práctica, abre nuestra mente a entender un poco más del proceso de Dios en nuestras vidas, en la humanidad y nuestra posición. El cuidado que debemos tener. Hoy en día tenemos que tener cuidado, porque tal vez ya no estamos expuestos a un mundo donde la influencia o el pecado nos atormentaba, o a través de compañeros de trabajo en situaciones difíciles afuera. Ahora es adentro, en casa. Ahora es en lo interno, donde podemos encontrar más fuerte el ataque del enemigo. Ahora, la palabra inicia diciéndonos justificados. Y va a explicarnos algo en cuanto a esa justificación que tenemos. Como le digo, lo primero es que nada de lo que hagamos nos justifica por nuestras transgresiones. Todo lo que hicimos anterior podemos decir: fue Satanás, fue por culpa de Adán, fue el pecado. Pero el ser humano tiene libre albedrío, nosotros tenemos la decisión. Y a pesar de que sí es verdad que el pecado ya viene intrínseco desde que Adán pecó por un hombre, dice más adelante el verso 16-17, por un hombre todos fuimos transgresores, a todos se nos cuenta el pecado. Aún así, nada nos hace justos delante de Dios por cuenta nuestra. No hay nada que podamos hacer, no hay nada que podamos decir que nos justifique delante de Dios, sino por medio de su Hijo amado Jesucristo. Pensando en esto, la idea y entendiendo esto, que lo que Dios quería era hacernos justos. Hay tantas bendiciones en la palabra de Dios para el justo. Desde Proverbios se habla para el justo, en beneficio del justo. Pero ¿cómo ser justo? ¿Cómo ser verdaderamente justo? No un justo tal vez visible o a juicio del ser humano, sino delante de Dios. Primero que nada, no podemos. Humanamente hablando, no podemos. Ahora, dice la palabra que somos justificados por medio de algo, una palabra muy pequeña pero muy poderosa. Dice, justificados pues por la fe. Por eso, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es la puerta de entrada. Más adelante nos enseña la palabra en el versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Si Dios nos ha dado su gracia, hemos alcanzado salvación, el regalo, la gracia de Dios, el bien de Dios para con nosotros. No ha sido por nosotros, no ha sido por lo que hayamos hecho, no ha sido por lo bonito o lo fuerte o lo sabio que hayamos podido ser. Es porque en nosotros tuvo que haber fe, tuvimos que creer a la esperanza, tuvimos que creer a la palabra de Dios. La fe es la puerta, es la entrada, dice, para poder alcanzar la gracia de Dios. Cuando le dijimos sí al Señor, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, cuando reconocimos que éramos pecadores, que no podemos ser justificados por nuestra propia cuenta y aceptamos el don de Dios, la fe en eso, en esa obra, en ese sacrificio de Cristo, nos bañó, nos permitió entrar y estar bajo la gracia de Dios. Y es hermoso estar bajo la gracia de Dios.
Porque solo bajo la gracia de Dios podemos ser salvos. Sí, sin Cristo estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. Estábamos perdidos, condenados. Quiere decir que sin Cristo, no importa lo que hagamos, qué tan buenas sean las obras que hagamos, si no están en Cristo, y sepa algo, aún conociendo a Cristo, podemos estar haciendo obras sin Cristo. Obras por nuestra cuenta, sin haber tenido el aval o el respaldo de Dios. Sin haber tenido, sin que estén en la voluntad de Dios. Y cuando hacemos esas obras sin Cristo, una vez más, eso nos puede llevar, nos puede regresar al camino de la condenación, de los delitos y pecados. Es por eso que tenemos que permanecer en esa fe, permanecer en la santidad. Ahora, mire, dice, sin Cristo estábamos en delitos y pecados, estábamos muertos, y las obras que hacíamos estaban contaminadas, estaban llenas de pecado. Por buenas que fueran las obras, el vaso estaba sucio. Usted y yo somos los vasos que Dios usa para hacer las obras. Y el vaso estaba sucio, así que toda obra fuera de Cristo es una obra contaminada, porque proviene de vasos sucios. Ahora, Dios quiere que seamos justos, para que nuestras obras también sean justas delante de Él. Y para ello, permite que Cristo también, a través de su sangre, nos justifique, porque nosotros no podíamos. La única forma de justificar, que también en el término griego significa dar por inocente, es que seas inocente. Todos éramos culpables del pecado. El único inocente que llegó hasta la muerte en la cruz del Calvario sin mancha se llama Jesucristo. Solo por Él podemos ser justificados, y solo es nuestra fe en Él. Ahora, no es una fe teórica, no es una fe solamente de palabra. Esa fe conlleva consigo mucho más. Por eso nos está diciendo que esa fe nos mueve. Dice, tenemos entrada, la fe nos permite entrar, pero tenemos que entrar a vivir bajo la gracia de Dios. Entendamos algo, esta justificación de la que estamos hablando, su raíz griega, de keios, creo que se dice, no solo significa haber sido alejado del pecado, sino que significa haber sido traído a algo nuevo, haber sido completamente separado. Cuando se justificaba a través del Cordero en el Antiguo Testamento, en la tradición y costumbre judía, se justificaba el pecado, se hacía con un animal. Y esa sangre, dice, hacía que el pecado fuera pasado por alto, fuera ignorado. Solamente. Pero no nos alejaba, no nos separaba del pecado. Lo hermoso del sacrificio de Cristo, de esta sangre derramada, como dice el versículo 17, que por esa sangre fuimos, no solamente el pecado fue ignorado o fue pasado por alto, sino que fuimos alejados, sino que nos da la fortaleza, nos llena de su espíritu, nos da la sabiduría a través de su gracia, para ya no ser esclavos del pecado, para ya no estar sujetos, para no tener que el pecado estar presente en nuestra vida, para poder andar en santidad. ¡Qué hermoso! Ahora, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10 nos enseña, y nos enseña no solo al que no conoce de Dios, sino al que también le ha conocido. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de nuevo, dice, de la fe. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Quiero explicar algo. Pensamos muchas veces, y leemos hasta cierta parte, decimos por medio de la fe, no es por obras, así que no hay que hacer nada. Yo creo, y con creer es suficiente. Pero la palabra aquí mismo nos dice, el versículo 10, que somos hechos a imagen de Cristo. Esto es cuando hemos venido a Cristo, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. ¿Verdad? Ya dice, por medio de la fe fuimos hechos salvos, no por obras, por medio de la fe somos hechos salvos. Dice,
Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Sin Cristo no hemos sido creados hechura de Dios. Somos criaturas de Dios, somos creación de Dios, llámelo como usted quiera, pero en Cristo Jesús venimos a ser formados. Recuerde que la palabra dice, el mismo Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Era necesario ser nuevamente, espiritualmente, ser creado. Porque para nacer de nuevo tiene que estar de nuevo en el vientre. Y para estar de nuevo en el vientre tiene que ser formado de nuevo en el vientre. Pero está hablando en términos espirituales. Ahora ser creado para una vida espiritual. Y qué tremendo que dice, ahora somos creados en Cristo Jesús. ¿Pero para qué? ¿Ve? Por eso dice que la fe sin obra es muerta. No es solo para tener la fe. Y si oramos y ayunamos mucho y leemos mucho la palabra y nos llenamos mucho del Señor, pero no manifestamos las obras del Espíritu, no hay obra, nuestra fe no produce. No estamos completando el mandato, no estamos llenando este requerimiento que está hablando aquí, cuando dice que sí, fuimos creados, pero no para decirlo, o para promulgarlo, o para que se sepa, o para ser salvos y ya. Dice que fuimos creados para buenas obras. Ahora, esas buenas obras son en Cristo Jesús. ¿Vio? Sin Cristo, ninguna obra, aunque parezca buena, lo es, porque está contaminada por el pecado. En Cristo, por medio de la fe, lo que hagamos, no para ganar méritos, no para justificarnos, entendamos, las obras no justifican, sino porque, dice, las cuales Dios preparó de antemano. Hermano, la oportunidad que usted tenga de hacer una buena obra, Dios la preparó de antemano. Amén. No es que, tuve un corazón tan grande que quise hacerlo. Dios puso a la persona en el camino. Dios tocó tu corazón. O sea, la obra ¿de quién es? Es de Dios. Por eso ni siquiera por las buenas obras podemos ser salvos. Podemos ser justificados. Porque lo que hacemos, dice, lo hacemos entonces en obediencia a Dios. Dice, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, cuando usted hace una buena obra, simplemente hemos obedecido la voz de Dios. Tenemos que tener cuidado con la soberbia, con el orgullo, que son engaños de Satanás. A veces se mueven en el mismo pueblo de Dios. De que creamos porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, estemos justificados, o seamos más, o hayamos crecido delante de Dios. Por eso dice nuestro hermano Pablo, aquel que cree que está firme, cuide que no caiga, mire que no caiga. Porque si apoyamos nuestro crecimiento espiritual, nuestra firmeza en las obras que hacemos, en lo que nosotros tal vez podemos llamarle así, en los logros que hemos tenido, caeremos nuevamente. Pero si entendemos que lo único en lo que podemos gloriarnos, como dice Pablo, es en ser obedientes a Dios. Lo único que podemos decir, bueno, Señor, yo soy obediente. Y si tú me das lo que pido, por obediencia lo recibo, y si no me lo das por obediencia no lo recibo. Porque me someto a tu voluntad, porque soy obediente a lo que tú digas. Es lo único que podemos realmente hacer, obedecer a Dios. Ni siquiera de eso podemos jactarnos. Solamente podemos decir, siervo inútil soy. Ahora, ¿por qué es necesaria esa fe? ¿Por qué es necesaria esa obra? ¿Por qué es necesaria la humildad para entender que soy justificado solo por medio de Cristo? Porque de esta forma la paz de Dios siempre va a ser la que domine mi vida. Nada podrá robarme esa paz. Cuando empezó dice, pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por lo que ha producido. ¿Vio lo que ha producido la fe? La fe produce en nosotros el hacer buenas obras, el obedecer a Dios, el reconocer que no somos justos. Amén. No hay ningún justo, dice la palabra, solamente por medio de Cristo Jesús hemos sido justificados. Ahora, quiero trasladar a la segunda parte del pasaje que leímos, donde dice, y no solo esto, ¿okay? Ya esa parte es muy hermosa, dice que esa fe abre las puertas a la gracia, donde ahí está la esperanza de que veremos la gloria de Dios, de que Dios va a manifestar su gloria en nuestras vidas. Pero ahora, qué bonita es la parte de la gloria y de las buenas obras y de la esperanza y de la justificación. Pero tenemos que entender también que vendrán pruebas, que vendrán tribulaciones, dice el versículo 3 en adelante, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, no solamente en la esperanza.
no solamente en lo bueno, en la fe, en la gracia, sino también en las tribulaciones. Este mensaje le quisimos titular de la tribulación a la esperanza. Porque la tribulación desde siempre ha existido, siempre ha sido necesaria, porque siempre ha habido un conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. De hecho, por eso fue él echado del cielo, porque él entró en conflicto contra Dios. Ahora, dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Amén. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Tremendo. Escuchen. Ustedes tienen fe, ustedes realizan buenas obras, no significa que no habrán tribulaciones. Al contrario, lo que significa es que aprenderemos a gozarnos, como decíamos ayer. Aprenderemos a entender que la tribulación no es el issue o no es el objeto. Vamos a pasar tribulaciones. Y muchas veces a mí siempre me ha llamado la atención que en el caso de Job, el mismo Dios es el que le dice a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job? Es el mismo Dios el que, como decíamos en el culto del día domingo, promueve a Job delante de Satanás, y Satanás comienza a mandarle todas estas tribulaciones. Pero la tribulación tiene un propósito, es producir paciencia en nosotros. Es entender que aunque parezca larga la tribulación, aunque parezca largo el ambiente de dificultad, tengamos la paciencia para esperar a Dios, para esperar en Dios, para esperar en su palabra, para esperar su pronta respuesta. Luego dice que esa paciencia va a producir prueba, porque si estamos superando la tribulación, estamos siendo pacientes, eso no quiere decir que el enemigo se va a relajar. Vamos a ser entonces probados dentro de la tribulación. Y parece difícil, pero lo que me está diciendo aquí es que yo me puedo gloriar en eso, me puedo alegrar en eso, puedo estar en gozo, aunque venga la tribulación y en medio de la tribulación venga la prueba, por una razón. Porque esa tribulación y esa prueba son vencidas por medio de la fe, porque yo creo, porque yo sé, porque yo tengo la seguridad de la esperanza en Dios. Yo estoy esperando, esperanza es esperar, estar seguro de que va a llegar. Y estamos, dice, que esa prueba, esa tribulación produce la paciencia primero, la tribulación produce la paciencia, viene la prueba, y esa prueba nos produce ¿qué cosa? Esperanza. Esperanza de lo que Dios va a hacer. Y esa esperanza, a veces el tiempo parece largo, y usted dice, pero ¿y si no pasa nada? No duden, porque dice que la esperanza no avergüenza. Es decir, Dios responde, Dios respalda, Dios se manifiesta en gloria y poder. Y dice, y la esperanza no avergüenza, ¿por qué? Porque en el transcurso de la tribulación, la paciencia, la prueba y la esperanza, hay algo que se va a manifestar en los hijos de Dios, y es el amor de Dios. En este tiempo, es un tiempo no de decir te lo dije, porque estaba escrito, no fue algo que nosotros supimos, fue algo que Dios nos dejó saber, que los tiempos serían difíciles, que hacia el fin de los tiempos en la tierra, de la iglesia, habría tribulaciones, principio de dolores. Así que iba a pasar, pero nosotros debemos ser reflejos del amor de Dios. La situación es la siguiente: ese amor de Dios es derramado en nuestros corazones, dice, por medio de ¿quién? ¿Quién derrama el amor de Dios en nuestros corazones? Por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Que nos fue dado. Ahora yo quiero hacer un pequeño análisis de esta frase antes de ir concluyendo. Esto es nuestro fundamento. La fe es nuestro fundamento. Y este ciclo de la tribulación a la esperanza es el fundamento de nuestra fe. Porque es lo que el mundo nos ofrecerá. El mundo tendrá aflicción, el mundo nos va a haber tribulación, va a haber prueba. Dios la va a usar, porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados.
y recibiremos paciencia y tendremos la esperanza, pero hay algo, por sobre todo, como dice la palabra de Dios en la carta a la primera de los Corintios, capítulo 13, que sobre todas estas cosas está el amor. Es el amor el que va a fortalecer, el que va a unir todo esto para que nosotros prevalezcamos. El amor de Dios en nosotros. Pero la única forma de obtener, y hay amor del hombre, sí lo hay, pero el amor de Dios tiene algo hermoso. El amor de Dios echa fuera el temor. El amor de Dios nos limpia de todo pecado. Lo dice la palabra de Dios. Es como realmente permanece el amor de Dios en nosotros. ¿Cómo realmente podemos no perder el primer amor? Recuerda en Apocalipsis, lo que se está haciendo en los estudios bíblicos de los días martes: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cómo no dejar el primer amor? ¿Qué hacemos? Pues dice aquí que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Solo la llenura, la búsqueda constante del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Entiende esto? Dios nos dio el Espíritu Santo. No es algo que el Espíritu Santo se va y regresa. Él está en nosotros. Y si lo tenemos en nosotros y constantemente buscamos su llenura, su dirección, Él va a derramar ese amor de Dios. Y tal vez cosas que usted lo puede experimentar en su vida, cosas que usted antes ni le interesaban, cosas que usted antes pasaba por alto. Hoy en día usted siente el amor de Dios hacia personas. Usted siente la compasión que sentía Cristo por las almas. Usted dice: antes esto no me importaba, ahora lo veo y tengo que hacer algo. Porque ese amor de Dios que el Espíritu Santo ha derramado en nosotros, una vez más, nos va a permitir escuchar la voz de Dios y tener la fe para ser obedientes a su palabra, a su dirección. ¿Ve? Y vuelve el ciclo. Y es la vida del creyente como debe ser. Solamente a través del Espíritu Santo. El amor de Dios dice aquí, lo dice en su palabra, créala su palabra, la palabra de Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. Mire, qué bonito que dice derramar. No dice puesto, no dice ahí embarrado, no, lo ha derramado. Abundante. Entonces, busquemos esa ayuda. Cuando usted sienta que se está alejando, que el amor de Dios le hace falta, que usted de repente pierde la fuerza, que usted de repente está perdiendo el gozo, que usted no sabe, quiere hacer algo para Dios y no sabe qué. Recuerde que es el Espíritu Santo el que derrama el amor de Dios en nosotros. Entonces, busque la llenura del Espíritu Santo. Permítale al Espíritu Santo tomar control de su vida. Y eso lo logramos en continua búsqueda, en ayuno, en oración, y cumpliendo, obedeciendo a la voz de Dios. ¿Por qué? El versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él nos justificó. Todo esto es posible porque Cristo nos justificó, porque hemos sido justificados por Cristo. Pero la vida del justificado no es una vida de alardear, como el que se gana su justificación él mismo. Es una vida de amar al prójimo, de gozarnos en medio de las tribulaciones y las pruebas, de llevar buenos frutos, sabiendo que no es por el mérito de la inteligencia, la luz que nos viene, las ideas, ni siquiera son nuestras, sino entendiendo que el mismo Dios preparó todo esto de antemano para que crezcamos en el Espíritu, para que seamos llenos del Espíritu y para que podamos amar como Cristo amó a la iglesia, como lo ordena su palabra. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, así como ha bendecido la mía, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, queremos exhortarle que siga buscando el rostro de Dios, llenándose, haciendo la iglesia en casa también, llevando esas asambleas, orando como familia, fortaleciendo. Recuerde que la palabra nos enseña, cuando Dios escoge a Abraham, que en él sería bendita la familia de la tierra, y se viene a cumplir a través de Cristo Jesús, y debemos hacerlo vivo en nuestros hogares. Busque el rostro de Dios en familia, ore, alabe el nombre del Señor con cánticos de alabanza, con cánticos de adoración, y vivamos una vida en adoración a Dios, porque esos son los verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren. Les recordamos también que el día domingo tendremos cena del Señor, para que se preparen, consiga todos los elementos de la cena del Señor, del pan y del vino,
y pueda participar el mismo domingo de esta hermosa ceremonia que instituyó el Señor para recordarle, para tener presente la obra que Él hace en nosotros. Vamos a orar para que usted pueda seguir adelante en todas sus funciones y Dios le siga bendiciendo. Jehová te bendiga y te guarde. Amén. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Amén. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Nos vamos en esa paz que sobrepasa todo entendimiento que el Señor nos está dando cada día en la llenura de su Espíritu Santo, para que ese amor de Dios sea manifestado en todo lo que hagamos y todo lo que hagamos sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. Amén.